Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Quiero agradecer al pastor Javier por predicar la semana pasada y eso fue una bendición para mí, creo que fue una bendición para todos nosotros. Y bueno, es un gusto poder volver al púlpito y a la palabra de Dios. Y entonces hoy vamos a volver a nuestro estudio de 1 Corintios. Vamos a estar hoy en 1 Corintios 6, comenzando en versículo 12. Antes de comenzar, hay algunas cosas griegas de aquel entonces que tenemos que entender antes de mirar el pasaje de hoy. Tiene que ver con el alma y el cuerpo. Los griegos pensaron que el alma era eterna y que solo el alma era importante para Dios. O sea, todo su enfoque cuando fueron paganos a los dioses fue el alma. Todo su enfoque ahora al ser creyentes también tiene la tendencia de pensar en su alma. Los griegos pensaron que el cuerpo no era espiritual, que el cuerpo físico era insignificante, que el cuerpo físico no tenía importancia. Ellos creyeron entonces, y Pablo va a estar hablando de eso hoy, ellos pensaron que podían hacer con el cuerpo lo que ellos querían porque no importaba a Dios. En aquel entonces había una filosofía que se llamaba dualismo, que dividía en dos al hombre, y el hombre fue dividido en el alma, que fue espiritual, eterno y bueno. Y por otro lado estaba su cuerpo físico, que era no espiritual, sino material, no eterno y malo. Entonces tenemos las dos cosas. El espíritu es bueno, el espíritu es eterno. El cuerpo es malo, el cuerpo es insignificante y no es eterno. Y para los griegos, ahora estamos hablando de los paganos, ellos creyeron, o también de la filosofía griega, ellos creyeron que la muerte era la liberación de la carne mala. Es como que su buen espíritu estaba atrapado en esta carne y al morirse podían liberarse del cuerpo. Ahora, Pablo entonces va a seguir hablando en este pasaje sobre porneia, que hemos visto la palabra griega que habla de fornicación. Y el tema de hoy, otra vez, en general, es la fornicación y la participación del cuerpo físico en la fornicación. En el pasaje de hoy, Pablo va a hablar también específicamente, puntualmente, de una clase de porneia. Es la palabra pornes, que significa ramera o prostituta. Entonces, él va a estar hablando específicamente de la prostitución, pero debemos entender el pasaje generalmente hablando de toda clase de fornicación. Entonces, la aplicación puntual será prostitución, versículos 12 a 17, y generalmente fornicación. Vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. En versículo 18 dice, huid de la fornicación. Eso será las primeras palabras después de nuestro texto hoy. Huid de la fornicación. Y en capítulo 7, en un par de semanas, vamos a ver en versículo 2 que dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Entonces, el contexto es toda clase de fornicación. Y hoy Pablo va a también hablar específicamente de una clase de fornicación, que es prostitución. Ahora, quizás vos decís, bueno, de todos los temas que se podía hablar, de fornicación es el que menos práctico es o menos me importa. Bueno, Pablo escribió de esto y hay mucho más aquí que podemos aplicar a nuestras vidas que simplemente ese tema. Quizás algunos necesiten enfocar en ese tema, pero hay mucho más que vamos a ver hoy, porque hoy Pablo va a enseñar la importancia de guardar santos nuestros cuerpos, la importancia de guardar santos nuestros cuerpos, de pensar bíblicamente en cuanto a la fornicación. Y también nos va a hablar de la diferencia entre apetitos biológicos y apetitos pecaminosos. Déjame volver a marcar lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la importancia de guardar santos nuestros cuerpos, de pensar bíblicamente con respecto a la fornicación y de ver la diferencia entre apetitos biológicos y apetitos pecaminosos. Ahora, voy a admitir
y todos los comentaristas dicen lo mismo, es un párrafo difícil. Es difícil gramáticamente, es difícil por la filosofía griega que está atrás de eso, que era el ambiente de los corintios. Es difícil culturalmente, porque es absolutamente esencial entender lo que ellos estaban pensando culturalmente, y es difícil en su práctica, porque tenemos que aplicarlo a nosotros mismos puntualmente también generalmente. Así que hoy vamos a leer capítulo 6 y vamos a leer versículos 12 a 20, porque es un solo párrafo. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver versículos 18 a 20 y hoy versículos 12 a 17. Pablo dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces hoy vamos a ver en versículos 12 a 17 la importancia de guardar santos nuestros cuerpos, de pensar bíblicamente con respecto a la fornicación y de ver la diferencia entre apetitos biológicos y apetitos pecaminosos. Y vamos a ver hoy 3 conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestro cuerpo, nuestros cuerpos y el pecado. 3 conceptos bíblicos que tenemos que entender sobre nuestros cuerpos y el pecado. El primer concepto bíblico es las limitaciones de la libertad en Cristo. Las limitaciones de la libertad que tenemos en Cristo. Versículo 12, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora vamos a ver en primer lugar aquí el argumento de los corintios. Ahora escuchen muy bien lo que voy a decir porque esto es clave de tener la posibilidad de entender este párrafo. Si no, nos confunde y este pasaje es citado todo el tiempo equivocadamente por no entender el contexto. Pablo en este pasaje van citando varios refranes o lo que podemos llamar eslogan o consignas de los corintios. No está diciendo Pablo que esto es verdad, sino está citando a ellos. Está poniendo la cita, el refrán, la sabiduría común que ellos están tomando y después está enfrentándolo. Por ejemplo, cuando él dice, todas las cosas me son lícitas. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Eso es el argumento de los corintios, no el argumento de Pablo. Pablo no está diciendo eso, ellos lo están diciendo. Cuando Pablo dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios, Pablo no está diciendo eso. Los corintios estaban diciendo. Era un eslogan, era una consigna, era el argumento de ellos. Entonces vamos a ver al principio de este párrafo los argumentos de los corintios y vamos a ver a la luz de esos argumentos lo que Pablo, cómo Pablo responde. Entonces, primer argumento de los corintios. Todas las cosas me son lícitas. Lo dice 2 veces en versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Ahora es interesante que cuando llegamos a capítulo 10, versículo 23, dice esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es interesante que ellos están diciendo todo es permitido. La palabra lícito significa permitido. Todo es permitido. Todo es correcto. Todo es autorizado.
Todo es apropiado. Ellos estaban diciendo, ya que estamos en Cristo, está todo bien, no hay nada que está prohibido. Es interesante que en capítulo 10, versículo 23, vamos a ver que ellos estaban diciendo todo es lícito con respecto a lo que podían comer. Si podían comer comidas ofrecidas a ídolos o no. Pero mire que acá en capítulo 6, versículo 12, vamos a ver en el texto, ellos estaban diciendo que unirse con una ramera, unirse con una prostituta estaba lícito, estaba bien. ¿Por qué? Porque tenían libertad cristiana sin límites. En Cristo somos libres de todo, podemos hacer lo que queremos, tenemos el derecho de hacer lo que sea. Eso es lo que ellos querían decir con esa frase, todas las cosas me son lícitas, hasta fornicación, hasta prostitución. Porque total, vamos a ver en el pasaje, el cuerpo no importa. Entonces todo me es permitido, todo es lícito, todo es correcto, es lo que ellos estaban diciendo. En versículo 12, el argumento de los corintios es que puedo hacer lo que quiero. Ahora, debemos parar acá y pensar por un momento en nuestra libertad en Cristo. Es verdad que tenemos libertad en Cristo. Por ejemplo, cuando conocimos a Cristo como Salvador, nos libró de la esclavitud del pecado. Amén, gloria a Dios, somos libres de la esclavitud del pecado. En Romanos capítulo 6, Pablo dijo así, 6, versículo 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y versículo 22 del mismo capítulo dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces Pablo dice, gracias a Dios en la salvación somos libres de la esclavitud del pecado. Y él dice, eran esclavos, pero ahora han obedecido de corazón a la fe y ya no son más esclavos. Jesús mismo dijo en Juan 8, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús dice, son esclavos del pecado, pero cuando yo les doy libertad, son verdaderamente libres. Así que gracias a Dios, cada uno de nosotros, al conocer a Cristo como nuestro Salvador, tenemos libertad de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. También la Biblia dice que nuestra libertad es libertad de la ley de Moisés. La ley que fue dado simplemente para ser nuestro instructor, para mostrarnos que no podemos vivir vidas justas, que no podemos vivir sin pecado, que necesitamos de un Salvador. Ya somos libres de la ley. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en esos versículos Pablo está hablando de la circuncisión, está hablando de la ley de los judíos, está hablando de todas las leyes que ellos querían imponer. En Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces él dice, si querés la ley, tenés que guardar la ley, pero ustedes están libres, entonces estén firmes en la libertad que tienen en Cristo, ya no son esclavos de la ley. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, los corintios entonces están aprovechando de la libertad que tienen en Cristo, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la ley, están diciendo, somos libres de todo. El cuerpo no importa, somos libres, todo me es lícito, todo me es permitido, todo es correcto. Y ahora realmente lo que hacen es utilizar su libertad de la esclavitud del pecado como excusa para pecar. Se esclavizan de vuelta en el nombre de la libertad que tienen de la esclavitud del pecado. Es un argumento circular, pero es lo que ellos estaban haciendo.
Ahora, en la palabra de Dios encontramos, y esto es nuestro primer concepto bíblico que tenemos que entender, que es las limitaciones de la libertad. Tenemos libertad en Cristo, pero tiene limitaciones, limitaciones positivas, limitaciones buenas. En Gálatas 5:3, donde ya leímos que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, sigue y dice así, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Estaban utilizando la libertad como ocasión para la carne. Y dice entonces, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hay una limitación de nuestra libertad en Cristo, de no usar nuestra libertad para satisfacer a la carne, de no usar nuestra libertad para no ser siervos de nuestros hermanos. Tenemos que tomar en cuenta a los hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que es pecado. En 1 Corintios 8, vemos también las limitaciones de nuestra libertad. Dice en versículo 9 en adelante, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perdería el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Allí dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Entonces, si mi libertad, aun en algo que no es pecado, es un tropiezo para mi hermano, entonces me está advirtiendo de no hacerlo porque voy a estimular a mi hermano que amo a pecar. Y si yo le estimulo a pecar, dice entonces en 1 Corintios 8, que pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. Entonces, mi libertad está limitado al punto de que yo no estimulo a otro hermano a pecar, porque entonces estoy pecando contra Cristo. También encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 16, que dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuestra libertad no puede ser un pretexto para pecar, un pretexto para hacer mal, un pretexto para hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora, hay muchas personas que, como vemos en estos versículos, dicen, puedo hacer lo que quiero. Los corintios dijeron eso, mi cuerpo no importa, tengo libertad en Cristo, puedo hacer lo que quiero. Escucho a muchas personas hoy decir, todo está bajo la sangre. Cristo ya murió por todos mis pecados. Amén, es así. Pero entonces dicen, como Cristo ya murió por todos mis pecados, puedo hacer todo lo que quiero. Está todo bajo gracia, está todo bajo la sangre. Entonces ahora yo puedo pecar libremente. Y eso demuestra que quizás versículos 9 a 11 que vimos hace poco, quizás no son salvos si tienen esa actitud. Pero de todos modos no entienden el sacrificio de Cristo, no entienden la santidad de Dios, no entienden cómo Dios aborrece el pecado. Hay un libro que fue escrito hace unos cuantos años, quizás lo has visto, lo has conocido, está en español, se llama El despertar de la gracia, El despertar de la gracia. El autor lo escribió en un tiempo cuando quería superar el legalismo que existía en muchas iglesias, donde hombres impusieron leyes que no fueron las leyes de Dios. Entonces escribió el libro que se llama El despertar de la gracia para tratar de enseñar que debemos vivir bajo gracia y no bajo reglamentos hechos por el hombre. Pero tengo que decirles que muchas personas tomaron ese libro y fue utilizado para lanzar una idea que está todo bajo gracia, que no solamente hay un despertar de la gracia que cubre leyes hechos por los hombres, sino que la gracia cubre leyes hechos por Dios. Entonces, Pablo está diciendo en este primer versículo que no es todo lícito para mí, no todo es correcto, no todo es bueno, no todo es permitido.
Ahora, ¿qué es la respuesta de Pablo en versículo 14 entonces? Específicamente dice, ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La palabra conviene allí significa son de beneficio, son de ayuda, son útiles, son de provecho. Entonces dice, ustedes dicen todo me es lícito, pero yo les digo algunas cosas no son de beneficio para la iglesia, no ayudan a la iglesia, no son útiles para la gloria de Dios, no son de provecho. No son una bendición. Ustedes tienen que, como hemos visto en algunos de los pasajes, no deben utilizar su libertad en Cristo para mal, sino deben ser siervos por amor los unos a los otros. Entonces, si su libertad hace daño a la iglesia, no conviene, no es de beneficio, no es de buen testimonio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Entonces, no tenés libertad para hacer algo que no conviene, algo que no es de beneficio, algo que no ayuda, algo que no es útil, algo que es un mal testimonio y que hace mal a la iglesia. Pero sigue, dice otra vez en versículo 12, ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, y Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No voy a dejar a nada dominarme. La palabra dominar significa tener potestad, controlar, tener autoridad. Pablo dice, no podemos dejar que nada tenga potestad sobre nosotros, que algo nos domina, que algo nos controle, que algo toma autoridad sobre nosotros. Es interesante que realmente es el contrario, el opuesto de libertad en Cristo. En el nombre de libertad en Cristo estaban siendo dominados. En el nombre de libertad en Cristo estaban esclavizándose. Ahora, Pablo entonces está diciendo que hay cosas que ustedes pueden hacer con sus cuerpos que les esclavizan, que les pone a sus cuerpos bajo la potestad de otro, como no debe ser. En primer lugar, podemos ver en el párrafo, y voy a mencionarlo ahora y lo vamos a profundizar más adelante, que potestad sobre mi cuerpo solo corresponde al Señor. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Debe estar sometido a Cristo. Debe estar unido a Cristo. Debo estar bajo solamente la autoridad de Cristo. La Biblia habla también cuando hablamos de sexualidad. Vamos a ver en una semana, si Dios quiere, en capítulo 7, versículo 4, pueden mirarlo si está allí con su Biblia abierta, dice así, la mujer no tiene potestad es la misma palabra que vemos en nuestro texto, la palabra dominar, es potestad, la misma palabra en griego. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y algunos dicen, qué cosa, ¿cómo puede ser que la Biblia dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino es de su marido? Esto viene de la antigüedad, pero mire lo que sigue. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, según la palabra de Dios, mi cuerpo está bajo la potestad de mi esposa y el cuerpo de mi esposa está bajo mi potestad. No debe estar bajo la potestad de una ramera o de alguien con el cual cometí fornicación, sino está guardado para mi cónyuge. También vemos que es incorrecto ponerme bajo la potestad de mí mismo, bajo el pecado. Poner a mí mismo bajo la potestad del pecado en sí. En Juan 8, versículo 34, Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si yo voy a tomar mi cuerpo, Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros, si voy a tomar mi cuerpo y hacer lo que yo quiero, me estoy esclavizando. Al usar mi cuerpo para pecar, estoy esclavizándome y no debo hacerlo.
En 1 Tesalonicenses 4, 3 a 5, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hemos visto esto un montón de veces, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No debo dejar que mi cuerpo sea dominado bajo la potestad de pasiones. Así son los gentiles que no conocen a Dios, pero mi cuerpo está bajo la potestad de Dios. Y hermanos, este tema de fornicación y aún de prostitución en este pasaje es algo que domina la vida. Cuando un hombre no es fiel a su esposa, cuando un hombre va a una prostituta, realmente incluye tantas cosas que dominan su vida: traición y engaño, amargura y odio de parte de la mujer muchas veces, mentiras y decepción, dolores profundos, matrimonios destruidos, hogares divididos, niños dañados. Y los corintios dijeron, con mi cuerpo todo es lícito. Y Dios dice, no todo es lícito, no todo es correcto, no todo es permitido, porque no podés ponerte bajo el dominio, la potestad de nada. Entonces, ¿todo es lícito? No todo es de beneficio, no todo es de bendición. ¿Todo es lícito? No todo es permitido, no te engañes, no dejes ser dominado por nada. Realmente Pablo está diciendo, hermanos corintios, en el nombre de la libertad en Cristo, han vuelto a esclavizarse. Se esclavizaron a la fornicación, se esclavizaron a la prostitución, se esclavizaron a pecados que están cometiendo con sus cuerpos. No lo hagas. Entonces, el primer concepto bíblico que todos tenemos que entender es las limitaciones de la libertad en Cristo. Somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Somos libres de la ley. Amén. Pero no somos libres para pecar. No somos libres para pecar. Somos libres para obedecer. Ahora, en segundo lugar, versículo 13, el segundo concepto bíblico que cada uno tiene que entender es que es sobre la naturaleza del cuerpo humano. La naturaleza del cuerpo humano. Ahora, déjame volver otra vez a reforzar un poquito la actitud griego-romano en cuanto al cuerpo humano. Recuerden que ya vimos en la introducción que ellos pensaron que el alma era bueno, eterno, y es donde podían tener comunión con los dioses entre los paganos. Y creyeron que el cuerpo era malo y sin significancia y que iba a morir, no era eterno. Entonces tenían esa clase de dualismo donde el alma es el único que importa, el cuerpo no. El alma es eterno, el cuerpo no. El alma tiene comunión con Dios, el cuerpo no. Podemos citar alguno de ellos. Un orador griego que se llama Demóstenes dijo esto, que marca su forma de pensar en cuanto al cuerpo y el pecado. Él dijo así: amantes tenemos para placer, concubinas para el cuidado diario de nuestras personas, pero esposas para darnos hijos legítimos y para guardar con fidelidad nuestros hogares. O sea, eso fue como ellos dividieron las cosas. Tenemos esposas. No estamos esperando tener placer con nuestras esposas. Nuestras esposas no son para placer. Nuestras esposas son para darnos herederos. Son para darnos hijos legítimos. Es un negocio. Ellos tienen que guardar con fidelidad nuestros hogares. Pero él decía, también tenemos amantes y eso es para placer. Entonces, uno es como una relación con mi esposa que es espiritual, es de alma. El otro es una relación que es solamente para placer y concubinas para sus necesidades diarias. La idea romana, en cuanto a relaciones matrimoniales, ellos creyeron que la relación matrimonial era para procreación, era para tener hijos, era para tener herederos y era sin placer. No pensaron tener placer con su esposa. La esposa no era para placer. Pero después ellos creyeron que para eso tenían relaciones fuera del matrimonio. Así dicen en las escrituras, pero realmente estamos hablando de fornicación. Ellos fornicaron para tener gratificación y placer. Y ellos vieron esa diferencia todo bien porque dividieron el alma y el cuerpo.
tenían una relación con su esposa que no era para placer, era formal, y tener otra relación fuera del matrimonio que era para gratificación personal y placer porque el cuerpo no importaba. Ellos vieron el cuerpo simplemente con sus funciones biológicas. Ellos dijeron, comida es comida, bebida es bebida, sexo es sexo. Para ellos, el cuerpo quería comer y quería tomar y quería tener relaciones sexuales, y para ellos fue lo mismo, fue biológico. Entre los corintios, entre la iglesia, ellos tenían esta actitud, y eso es lo que Pablo está enfrentando aquí. Ellos se creyeron tan espirituales en su espíritu que no importaba lo que hacían con el cuerpo. Podían hacer lo que querían con el cuerpo, eso no fue un problema, porque su relación con Dios fue espiritual. Entonces, miren versículo 13. Ahora, al entender el trasfondo, esto fue un refrán, un eslogan, un dicho de los corintios. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Qué está diciendo allí? Vamos a comer, va al estómago. El estómago es para recibir la comida. No importa, porque Dios va a destruir tanto la comida como el estómago. El cuerpo no tiene importancia. Entonces estaban diciendo, tenemos apetitos biológicos. Es normal comer, es natural comer, es humano comer. Debo suplir los apetitos naturales. No importa, porque al final Dios va a destruir todo y no importa nada. Pero ellos estaban aplicando el mismo principio a la fornicación. Tenían apetitos sexuales y ellos dijeron, estos apetitos sexuales son normales, son naturales, son humanos y debo suplirlos. Son simplemente biológicos. No tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con eso. Es algo que el cuerpo quiere. Debo suplirlos. El cuerpo pide. Ellos dijeron, tengo hambre. ¿Cómo? Es lógico. Y dijeron, tengo deseos sexuales. Tengo relaciones sexuales. Es lógico. Es correcto suplir las necesidades biológicas de mi cuerpo, y al final no importa, porque Dios va a destruir estos cuerpos, no son eternos. Eso es el argumento de ellos. Y así con eso justificaron lo que ellos estaban haciendo. Ahora, recuerden cuando lean este pasaje que tienen que identificar esos refranes, porque si no es muy difícil entender lo que Pablo está diciendo, pero él está citando su actitud y ahora él da su respuesta. Su respuesta comienza con estas palabras: pero el cuerpo no es para la fornicación. Pablo dice, yo entiendo su argumento, está fallada, está equivocada, porque, y déjame declararlo con mucha definición, dice Pablo, ese cuerpo que ustedes creen que Dios va a destruir, ese cuerpo que ustedes creen que tiene apetitos que tienen que suplir, ese cuerpo no es para fornicación. ¿Está claro? Ahora, después él comienza a explicar por qué. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y ahora él responde a su refrán con su propio refrán. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Dice, si no, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ves que allí tenés un dicho parecido a lo de ellos. Vamos a ver eso en un momento. Pero él dice, el cuerpo no es para la fornicación. Ahora quiero ver primero versículo 14, después volvemos a versículo 13. ¿Por qué el cuerpo no es para la fornicación? Miren versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí Pablo está diciendo, la filosofía griega está equivocada. El cuerpo sí tiene importancia. Los griegos están equivocados. Cristo resucitó en cuerpo. Y nosotros vamos a ser resucitados en la misma manera, en cuerpo. Cristo resucitó no solamente en espíritu, su cuerpo humano, físico, resucitó. Podemos ver un montón de ejemplos para entender eso, pero le doy un par de ellos. Jesús dijo en Lucas 24:39, después de resucitarse, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Entonces, ¿cómo fue resucitado Jesús? En cuerpo físico, cuerpo humano. Recuerdan que Tomás
No creyó hasta que vio a Jesús. Y en Juan 20:27, Jesús dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando él vio a Jesús resucitado en carne es cuando creyó, pero nuestro punto aquí es que Cristo resucitó en carne. Y Cristo sigue siendo en carne, teniendo un cuerpo humano. En Efesios 1:19-20 dice, y cuál la supermanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza. Está hablando del poder que nos resucitó, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces el mismo Cristo que resucitó en cuerpo, hoy está sentado a la diestra del Padre en cuerpo. Entonces Pablo dice acá, ustedes están equivocados, el cuerpo no es para la fornicación, porque Dios que levantó al Señor corporalmente, también a nosotros nos levantará corporalmente. Eso es lo que está diciendo así, aquí, a nosotros. Nosotros también seremos resucitados en cuerpo. Filipenses 3:20-21. Pablo dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Allí dice que algún día el Señor va a transformar nuestros cuerpos, pero serán los cuerpos semejantes al cuerpo de gloria que tiene el Señor. Así que estos cuerpos son eternos. Gracias a Dios serán glorificados. Todos nosotros necesitamos que nuestros cuerpos sean glorificados, pero van a ser los mismos cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15:51 en adelante, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso está hablando de algunos van a morir y algunos van a estar cuando el Señor vuelve. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué está diciendo allí? Que estos cuerpos que son corruptibles serán resucitados y serán incorruptibles, pero serán nuestros cuerpos. Estos cuerpos que son mortales serán transformados y serán inmortales, pero serán nuestros cuerpos. Entonces, Pablo está destruyendo el argumento de los corintios, está corrigiendo la filosofía griega y el paganismo griego al decir que el cuerpo también es salvo, el cuerpo también es eterno, el cuerpo será resucitado, el cuerpo será hecho incorruptible, será hecho inmortal, será glorificado. Entonces, está diciendo, no podés hacer lo que crees con tu cuerpo. Y dice, el cuerpo no es para la fornicación. Y dice entonces, ahora volviendo al versículo 13, sino el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Está diciendo que nuestros cuerpos son para el Señor, son para su gloria, son para Él. Miren versículo 19 que vamos a ver la semana que viene. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mi cuerpo no es importante. Dios dice que es el templo del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo mora. Entonces, claro que es importante. En Romanos 12, versículo 1, Pablo dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que presentéis su cuerpo y que sea un cuerpo vivo, que sea un cuerpo santo, que sea un cuerpo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, es lo lógico que deben hacer como redimidos. El cuerpo es importante. El Señor también redime el cuerpo. Ellos
estaban pecando con sus cuerpos pensando que no importaba o convenciéndose a sí mismos que no importaba, cuando el Señor dice, tu cuerpo también es importante. Es el templo del Espíritu Santo. Debe ser presentado como sacrificio vivo. Es santo para el Señor. Es eterno. Y Pablo dice, no es para fornicación. No es para fornicación. Es para Dios. Y otra vez, Pablo entonces responde con su propio refrán. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, ellos tienen que aprender estos conceptos bíblicos. Tienen que aprender los conceptos bíblicos y este segundo es el concepto bíblico de la importancia del cuerpo humano delante de Dios. En tercer lugar, el tercer concepto bíblico que tienen que entender, que tenemos que entender, son las implicaciones de la fornicación. Las implicaciones para nosotros de la fornicación. Versículo 15. Comienza con unas palabras que ya deben conocer. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Esto es la sexta vez que Pablo utiliza en este libro esa frase, ¿no sabes? Y otra vez, como siempre, está diciendo, ustedes saben esto, pero están viviendo como no lo saben. Y le estoy haciendo una pregunta retórica para hacerles recordar lo que ya saben y para enseñarles a vivir de acuerdo con la verdad que saben. Que otra vez es una advertencia a nosotros, hermanos. Podemos mirar en los corintios y decir, estos corintios siempre sabían cosas y vivieron en otra forma. Pero te pregunto si vos has hecho eso. Te pregunto si lo estás haciendo ahora mismo, sabiendo una cosa y haciendo otra cosa. Cuando Dios quiere que vivamos de acuerdo con lo que Dios ya nos ha enseñado. Entonces, le hace una pregunta. ¿No sabéis que el que se no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y después dice, quitaré pues los miembros de Cristo. 2 veces usa la frase miembros de Cristo. Y está diciendo que mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces tiene importancia. No saben, dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo mismo. En Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12 y 13, que si Dios quiere veremos en algunos meses, dice, porque así como el cuerpo de Cristo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que Pablo nos está diciendo acá que nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo. Nuestros miembros son parte del cuerpo de Cristo y debemos reconocerlo así y marcarlo así. Pero ahora Pablo viene con otra pregunta muy fuerte y muy puntual. Dice, tomando en cuenta lo que ya saben, ¿y qué es lo que saben? Que sus cuerpos son miembros de Cristo, sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué pregunta? Porque las dos cosas son mutuamente excluyentes. No puedo ser miembro del cuerpo de Cristo y miembro de una ramera. Pablo es la marca que le está marcando y diciendo, y ahora observen la palabra quitar acá, quitaré. ¿Qué está preguntando Pablo? Está preguntando, removeré. O sea, la palabra quitar es remover, sacar, tomar, romper. Y está diciendo, removeré mis miembros del cuerpo de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta. Sacaré, quitaré mis miembros del cuerpo de Cristo para hacerlos miembros de otra mujer en una relación de fornicación. Y Pablo está diciendo, cuando hago esto, estoy renunciando el señorío de Cristo, estoy renunciando y ensuciando el cuerpo de Cristo. Entonces él dice, ustedes saben que sus cuerpos son miembros de Cristo, entonces voy a quitar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ramera. ¿Y qué dice? ¿Cómo responde Pablo? De ningún modo.
En griego es una palabra que significa jamás o no puede ser, o realmente significa no ser, imposible, una repudiación total, un rechazo fuerte. Entonces Pablo está diciendo, el que es creyente y es miembro del cuerpo de Cristo, su cuerpo también es parte del cuerpo de Cristo y no puede sacarse del cuerpo de Cristo para hacerse uno con una ramera. Eso es lo que Pablo está diciendo, que tienen que entender las implicaciones de la fornicación. Ahora, en segundo lugar, versículo 16, y otra vez vemos la frase, o no sabéis. Y otra vez, sabían, pero no estaban viviendo de acuerdo con lo que sabían. O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Entonces, déjame cambiarlo a lo que está diciendo, porque está preguntando qué saben con una pregunta retórica, que es el argumento de Pablo. Ustedes saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Cuando fornicas con una mujer, te estás haciendo una carne con ella, un cuerpo con ella. Entonces Pablo está diciendo, esto no es recreacional, esto no es casual, esto no es de un momento, esto no es una pavada, esto no es leve, sino que cuando te unes con una ramera, con una pornen, que viene de la misma palabra porneía, eres un cuerpo con ella. Y ahora mire lo que dice. ¿Por qué dice? Y cuando vemos el por qué dice, quiero que en primer lugar pensamos en quién lo dice. ¿Quién lo dice? Y piénsenlo, ¿quién lo dice? Bueno, lo dijo Dios. Es Dios que dice, los dos serán una sola carne. Génesis 2:24, por tanto dejaré al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo dijo Dios. Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es Pablo citando a Dios. Ahora, déjame aclarar acá porque siempre surge la pregunta. Pablo no está diciendo que el que tiene una relación de fornicación o el que tiene una relación con una ramera es casado con la ramera. No dice eso. Miren el texto, no dice nada de estar casado. Sí, Pablo está citando pasajes que hablan de el matrimonio, que hablan de casarse. Eso marca la gran seriedad de lo que Pablo está diciendo. Cuando uno se casa y tiene relaciones íntimas, los dos se hacen una sola carne, están unidos, están pegados, es permanente, es indivisible y es la marca de un matrimonio. Ahora, Pablo no está diciendo que si alguien tenía relaciones fornicarias, que es casado con esa persona, sino está diciendo que hizo algo que es reservado para el matrimonio. Y está diciendo acá que se une en un solo cuerpo con ella. No casado, sino en algo realmente inmundo, pero se une en una sola carne con ella, con una incrédula, con una persona que no es convertido, con una persona que no está en el reino de Dios, con una persona con el cual no se debe unirse. Y versículo 17, entonces él dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué está diciendo? Estás unido a Cristo. La misma palabra, pegado, unido, indivisible, permanente. Pero mire cómo lo dice, recuerden cómo pensaron los griegos, y él dice que cuando te unís a una ramera, eres un cuerpo con ella. Pero cuando uno se une al Señor, es un espíritu con él. O sea, es superior la relación. Es unido, atado, pegado, enlazado para siempre. Y realmente está involucrado el cuerpo. Y aquí Pablo dice, es de un espíritu con el Señor, cosa que no se puede lograr con una ramera. Y allí Pablo nos hace pensar en lo que él nos dice en varias oportunidades, que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo y después la esposa de Cristo. Recuerden en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor prepara a su iglesia para presentar la iglesia a sí mismo como su esposa. En 2 Corintios 11:2, Pablo dijo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen puro a Cristo. Él dice, ustedes son resultado de mi ministerio y tengo celos para ustedes porque les preparé o los tengo para un solo esposo y quiero presentarles como una virgen pura, presentado a Cristo. Otra vez en Apocalipsis 19, 7-9 habla de las bodas del Cordero cuando la iglesia de Cristo está casado con Cristo mismo y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor nos dice acá, preguntó a los corintios y a nosotros, que sabemos que unirnos con una ramera, unirnos en una relación de fornicación, hacemos un cuerpo con ella. Pero el que se une al Señor, que somos unidos al Señor, somos un espíritu con Él. Estamos siendo preparados para casarnos con Él. Estamos reservados para Él. Nos está santificando a nosotros para presentar a nosotros a Él como su esposa. Y el argumento de Pablo entonces aquí es, ¿cómo van a tomar esos cuerpos y practicar fornicación o estar con una ramera cuando están unidos a Cristo? ¿Cómo van a unirse a una ramera cuando están unidos con Cristo? Vamos a comparar por un momento las dos cosas, es lo que Pablo está diciendo. Fornicación es algo del momento. Nuestra relación con Cristo es para siempre. Fornicación es inmundicia, pero nuestra relación con Cristo es pura, es santo. Fornicación realmente es infidelidad, pero nuestra relación con Cristo está basada en la fidelidad de nuestro Salvador. Fornicación siempre incluye decepción, pero nuestra relación con Cristo es una relación verdadera basada en la verdad de Dios. Fornicación es sin amor, porque es totalmente físico y no hay amor verdadero. Pero nuestra relación con Cristo es por amor, por el amor del Señor, que nosotros podemos tener esa relación. Somos unidos al Señor. Así que Pablo está diciendo, como los unidos al Señor, miembros del cuerpo de Cristo, glorificamos a Cristo con nuestros cuerpos, cosa que vamos a profundizar la semana que viene. ¿Qué hemos aprendido entonces hoy? Hemos aprendido en primer lugar que en Cristo somos libres. Libres de la ley, porque la ley nos salva. Libres de la religión, porque la religión nos salva. Libres de la esclavitud del pecado que el Señor nos libró y ahora podemos obedecer al Señor. Pero no somos libres para pecar. Eso es lo que dijeron los corintios. No te engañes. No seas como ellos, tratando de racionalizar y pensar en alguna filosofía. No somos libres para pecar. No podemos decir, todo está bajo la sangre, antes de pecar, anticipando. Sino tenemos que aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado. Y dar gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Pero recordar que nunca estamos libres para pecar. En segundo lugar, hemos visto hoy que tu cuerpo pertenece al Señor. Tu cuerpo es eterno. Será resucitado algún día, será glorificado, será transformado, pero pertenece al Señor. Y otra vez en Romanos 12:1, entendiendo esto, debemos hacer lo que Pablo dijo cuando dijo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, estos cuerpos pertenecen al Señor. Debemos cuidarlos para la gloria de Dios. Debemos vestirlos para la gloria de Dios. Debemos utilizarlos para la gloria de Dios. Está la canción que aprendimos como niños. Oh, cuidado, los ojos lo que ven.
Cuidado la boca, lo que dice. Cuidado los pies, a dónde van. Y realmente se puede aplicar esto a nosotros. Cuidamos el cuerpo porque pertenece a Dios. Y la semana que viene veremos en versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Así que debemos haber aprendido hoy que este cuerpo y todo lo que hacemos con el cuerpo tiene que traer gloria al Señor. Hemos visto también hoy que fornicación de toda clase es pecado contra el cuerpo de Cristo. No solamente es pecado, no solamente pecado contra ti mismo, no es solamente pecado contra Dios, es pecado contra el cuerpo de Cristo. Si eres salvo, eres miembro de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces nunca debes unirse con una ramera, no debes unirse con una mujer fuera del matrimonio. Es traicionar a tu esposa, es traicionar a ti mismo. Vamos a ver la semana que viene en versículo 18, que dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces es traición contra tu esposa o aún tu futura esposa. Es traición a ti mismo y es traición a Cristo y a su cuerpo. Entonces no formamos una sola carne con un incrédulo. No usamos nuestros cuerpos para practicar fornicación. Entonces Pablo dice acá, el cuerpo no es para fornicación. Lo vieron allí, es clarísimo, versículo 13. El cuerpo no es para fornicación. Veremos la semana que viene otra vez, versículo 18, huid de la fornicación. Aquí está hablando específicamente de prostitución, pero en general está hablando de fornicación. El cuerpo no está para fornicación, no está para relaciones prematrimoniales, no está para juntarse, no está para homosexualidad, no está para pornografía, no está para ninguna de esas cosas. El cuerpo pertenece al Señor y no es para porneía. ¿Cómo respondió a eso Pablo acá? De ningún modo, jamás, que jamás sea así. Y Señor, hermanos, que así sea nuestra relación delante del Señor. Que cuando vemos en tu palabra fornicación, que nuestra actitud sea de ningún modo. Voy a huir, voy a alejarme, voy a decir jamás. ¿Por qué? Porque mi cuerpo pertenece al Señor. Mi cuerpo es del Señor y quiero glorificar al Señor con mi cuerpo. Así que, hermanos, que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Y veremos más de eso la semana que viene. Pero pensad en tu cuerpo. ¿Cómo lo usás? ¿Lo crees un juguete tuyo? ¿Lo usás para llamar la atención? ¿Lo usás para cosas pecaminosas? Tu cuerpo también pertenece al Señor. Tu cuerpo resucitará. Tu cuerpo es eterno. Tu cuerpo no es para fornicación. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es para glorificar a Dios. Que sea así, hermanos, en nuestras vidas. Quiero terminar con versículo 14 otra vez, que dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Quizás estás escuchando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quiero animarte a entender que capítulo 6, versículo 14, dice que Cristo resucitó y que los que han creído en Cristo algún día también resucitarán. Entonces, es muy importante que tú conozcas a Cristo como Salvador, que resucites, no para juicio, sino para pasar la eternidad con el Señor. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a la tierra y siendo Dios tomó carne, tomó un cuerpo que todavía tiene. Y en ese cuerpo, y siendo Dios y siendo hombre, fue a la cruz. Nunca pecó, así que no merecía morir. Nunca pecó, así que no tenía que pagar por sus propios pecados. Él fue a la cruz y tus pecados y mis pecados fueron cargados sobre él. Él murió en nuestro lugar y él pagó la cuenta por nuestros pecados. Estaba en la tumba por 3 días y después resucitó corporalmente, como hemos visto hoy. Y versículo 14 dice que Dios le levantó al Señor. Cristo vive. Él superó el pecado y superó la muerte y quiere darte a ti perdón
pero tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Y tienes que ir humildemente al Señor y decir, Señor, soy un pecador, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No puedo salvar a mí mismo. Y la respuesta a esa pregunta es, creed en el Señor Jesucristo y seré salvo. Poné tu fe en Cristo y su obra en la cruz. Él murió por ti. Él pagó la cuenta por todos tus pecados y Él resucitó. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él resucitó, ganó la victoria sobre la muerte. Creed en Él y también serás resucitado con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorificado para pasar la eternidad con el Señor. Creed en el Señor Jesucristo hoy y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por estas verdades y, Señor, impacta a nuestros corazones el valor que tienen nuestros cuerpos delante de ti y que nuestros cuerpos estén dedicados a tu servicio, dedicados a tu gloria, utilizados siempre para ti. Ayúdanos, Señor, a entender que no todo es lícito para nosotros. Nos has libertado de la ley, nos has dado libertad de la esclavitud del pecado, pero no nos has dado libertad para pecar, sino eso sería esclavitud de vuelta. Así que ayúdanos, Señor, a entender eso y a aplicarlo a nuestras vidas también. Ayúdanos, Señor, entonces a glorificarte a ti con todo lo que hacemos y con nuestros cuerpos. Pedimos, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, pedimos, Señor, que le convences en este mismo momento que es un pecador y que no tiene la habilidad de salvar a sí mismo. Y por eso vino Cristo. Y hacerle creer y entender que Cristo pagó por todos nuestros pecados. No se puede agregar nada. Señor, pido que si hay alguien presente que nunca ha confiado en Cristo, que ahora mismo pondría su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Otra vez, como siempre, les esperamos en unos minutos en las reuniones de la iglesia. Otra vez, si no estás asistiendo a la iglesia después de todo este tiempo de pandemia, les animo que ya vuelvan. Estamos siguiendo unos protocolos muy estrictos. Hemos estado reunidos por muchos meses ya y nadie se ha contagiado en la iglesia. Así que les animo que vuelvan a reunirse. Es verdad que predicamos por este medio. Por ahora tenemos que hacerlo así, es lo más conveniente. Pero la iglesia no es solamente para escuchar el mensaje. El mensaje es importante. Pero también necesitamos tener comunión y necesitamos adorar al Señor juntos, levantar nuestras voces en alabanza y ministrarnos mutuamente y utilizar nuestros dones. Así que les animo que vengan. Hay reunión a las 9:30, 11:30 y 19 horas. Y cuando sea necesario, vamos a agregar otra reunión. Pero les animo allá a volver, si no lo has hecho, y que estés congregándote de vuelta, como la Biblia nos manda, con los hermanos. Les animo también que cuando venga la reunión, venga preparado para compartir. Escuchen el mensaje, anoten cosas, venga con preguntas, venga con cosas que pueden edificar a tus hermanos, y así aprovechamos bien el tiempo alabando al Señor y edificándonos mutuamente también en ese tiempo. Bueno, que el Señor le bendiga, que el Señor nos utilice en esta semana para la gloria de su nombre. Entonces, que el Señor les bendiga y nos vemos en un tiempito.